Me llamo Jordan Belfort. El año en que cumplí los 26 gané 49 millones de dólares. Y eso me cabreó porque solo por 3 no llegué al millón a la semana. No somos unos cualquiera. Nadie tiene ni idea de si la bolsa va a subir, va a bajar, va a ir de lado o en círculos. Filfa, ¿sabes lo que es? Una engañifa, algo falso. Algo falso, una farsa, una filfa, un artificio. Pura fantasía. ¿Aquello era legal? Claro que no. Ganábamos tanto dinero que no sabíamos qué hacer con él. No trabajamos para ti, tío. Llevas mi dinero hasta en las tetas, así que trabajas para mí. ¿Qué pasa, papi? ¡Santo Dios! FBI. ¿Les apetece tomar un trago? No, el FBI nos prohíbe beber. ¿Oh? ¿Cuál es la mecánica? Hay un gran símbolo del dinero. Los lanzamos a la diana y se clavan. Es la ventaja que tienen. Por su físico se pueden lanzar como dardos. Alto. La seguridad ante todo. Seguridad ante todo. No quiero crearme mala fama. Vamos. Oh. Sí. Buenas tardes, el día de hoy nos encontramos en una nueva edición de nuestro programa favorito Empower. En esta edición vamos a hablar de un tema muy importante, que son las acciones y su evaluación. Probablemente la preocupación que tienen todas las personas al momento de invertir es saber si el precio que pagan por su acción es justa o no, si está subvaluada o sobrevalorada, porque depende de todo esto que ellos tengan una buena rentabilidad en su inversión. Vamos a empezar ahora conociendo qué son las acciones. Son inversiones de capital de una sociedad anónima, lo cual significa que al comprar las acciones de una corporación, el comprador se vuelve accionista a dicha corporación, convirtiéndose en un propietario de una parte de dicha sociedad. Recordemos ahora lo que es valuación. En finanzas, la evaluación o valoración de activos es el proceso de estimar el valor de un activo. Por ejemplo, las acciones, empresas o activos intangibles, tales como patentes y marcas, o de un pasivo. En este ejemplo serían los títulos de deuda de una compañía. El proceso de evaluación es muy importante en muchas situaciones, incluyendo análisis de inversión y o presupuestos de capital. Ahora hablaremos de los tipos de acciones. Una de las acciones son las acciones preferentes. A menudo los accionistas poseen el derecho llamado derecho de prioridad, que en este caso les da el derecho a comprar las acciones de la compañía. Este derecho les permite conservar el control e impide transferir la riqueza a otros accionistas de la compañía. De no existir este derecho, los directivos podrían emitir gran cantidad de acciones adicionales a un precio bajo y comprarlas ellos mismos. Dentro de los tipos también tenemos los accionistas comunes, que son los que tienen el derecho de elegir a los directores, quienes a su vez eligen a los funcionarios que la administran. En una empresa pequeña, el accionista suele ser el director ejecutivo y el presidente del consejo de administración. Y en una empresa grande, el que cotice la bolsa. Los gerentes poseen parte de las acciones,
pero rara vez son suficientes para darles el control de la valoración. Por esto los accionistas pueden despedirlos en caso de que no cumplan eficientemente sus funciones. Ahora hablaremos de los tenedores y sus acciones comunes. Ahora recordemos qué es un tenedor. El tenedor es el poseedor legal de un título o valor que se encuentra en disposición de ejercer los derechos políticos o económicos asociados a tal condición. Estas acciones comunes son en realidad los dueños de la empresa y por eso tienen los derechos y privilegios que se exponen en esta sección. Algunas veces las empresas emplean acciones clasificadas para atender sus necesidades finales. Dentro de los tipos de acciones comunes tenemos la clase A, que se encuentran en las que venden al público, la clase B, que son acciones de los fundadores, y así sucesivamente. Ni la clase A ni la clase B y tampoco el resto de acciones tienen un significado oficial. La mayoría de las compañías no tienen acciones clasificadas. Una podría dar el nombre de acciones de los fundadores a los de la clase B y asignar a la clase A, que venden al público. Otro podría invertir las clasificaciones. Gracias a las acciones clasificadas, el público puede formar parte de una compañía en crecimiento, financiada de modo conservador sin sacrificar sus ingresos. Ahora centrémonos en lo que es valuación. En el caso de las acciones comunes, se logra un flujo esperado y su valor se determina igual que los otros activos financieros. Esto es como el valor presente del flujo esperado en el futuro. Esto consta de dos elementos. El primero son los dividendos esperados en el año y el segundo, el precio que los tenedores esperan recibir cuando las vendan. Por otro lado, el precio final incluye el rendimiento de la inversión original más las ganancias de capital. Es importante conocer que los ejecutivos tratan de maximizar el valor de las acciones de su empresa. Lo que hagan incide en el flujo de ingresos hacia los inversionistas y en el riesgo de flujo. De ahí las necesidades de saber cómo influirá lo que haga en el precio de las acciones. Ahora conozcamos el modelo de cómo se evalúan las acciones. Aquí vamos a utilizar un término llamado el valor presente intrínseco. El valor presente intrínseco es el valor actual de dicho producto financiero o llamado acción, lo que a la fecha actual es lo que vale o cuesta dicha acción, una vez que se han actualizado los flujos futuros que generará. Esto es un modelo generalizado de la evaluación de las acciones en el sentido que el patrón temporal, que es D, llamado dividendo que el tenedor espera recibir al final del año, puede aumentar, disminuir, fluctuar aleatoriamente e inclusive mantenerse en cero por varios años. La ecuación no cambiará por ninguna circunstancia. Dentro de los términos utilizados para evaluar las acciones, tenemos D sub T, que es el dividendo que el tenedor espera recibir al final del año. El D sub 0 es el dividendo más reciente que ya se pagó. D sub 1 es el primer dividendo esperado y que se pagará al final del año en curso. D sub 2 es el dividendo esperado al cabo del segundo año, y así sucesivamente. P sub 0 es el precio de mercados que hoy hay en la acción. El P sub T es el precio de mercado hoy en la acción. Y concluimos diciendo que el valor de las acciones, como se ha visto, es el valor presente de los flujos de fondos del futuro esperado de la empresa. Estos dependerán de las estimaciones que se realizan tanto de las variables de la empresa, del sector, del país y del mundo. Es importante hacer las estimaciones de los valores de los distintos activos en donde uno desea invertir, debido a que, como en toda decisión, llevará implícita algún riesgo.